8 de la noche puntualmente, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta edición de AM a través de Noticias Paraguay. Hoy tenemos un programa bastante cargado, ya los saludo a Enrique y les cuento lo que tenemos para hoy. ¿Cómo te va, Enrique? ¿Cómo estás? Bien, señor. Buenas noches, Santiago. Mi saludo también a toda la teleaudiencia. Bueno, hoy tenemos un programa en el que vamos a hablar del tema que marca agenda sin lugar a duda. Vamos a estar en vivo desde la zona de obras, y zona de obras es una forma de decir en realidad a esta altura, del Metrobús. Obras que están paradas y ya con un gobierno que anuncia de manera oficial que las obras no van a continuar, porque Motangil, la empresa encargada del desarrollo de las obras en zona del Metrobús, abandonó directamente su trabajo. Así es, un final que anunciaba mucha gente, los frentistas anunciaban este problema y muy pocos les creían. Parecía una cuestión de una presión por un tema de conveniencia económica, una resistencia al progreso, pero mirá si no tenían razón. Las obras fueron abandonadas. Ahora ya no es zona de obras, ahora es zona de desastre, porque ya no hay máquinas trabajando en ese lugar, directamente ya no hay nada, más allá del desastre que se generó con todo este proceso. Y el ministro Vince, que había anunciado, por un lado, un proceso licitatorio para que una empresa tome lo que se hizo hasta ahora y continúe con los trabajos del Metrobús. Además, una demanda ya en la parte jurídica contra esta empresa, y también había anunciado una investigación respecto al caso. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién tuvo la responsabilidad? ¿Dónde está Ramón Jiménez Gaona, el ex ministro de Obras Públicas? ¿Quién nos puede explicar dónde se falló? ¿Cuál fue el problema? ¿Quién tuvo la culpa de que esto sea absolutamente un desastre que ha costado al Estado paraguayo al menos 21 millones de dólares y además una serie de damnificados a causa de estas obras que fueron un desastre? Si este señor al que estamos viendo en imágenes, Ramón Jiménez Gaona, tiene un poquito al menos de dignidad, que dé la cara. Hay más de 200 personas que están afectadas a raíz del desmadre del Metrobús, a raíz de eso que fue un proyecto que inició con una fecha, que pasó a un año siguiente, que pasó a un año siguiente y así fue postergando su inicio o su finalización, mejor dicho. Hoy el Metrobús está abandonado y este señor, Ramón Jiménez Gaona, se llamó a un absoluto silencio. El gobierno de Horacio Cartes, el gobierno que prometió la duplicación de la ruta 2 y 7, el gobierno que prometió el corredor transoceánico, el gobierno que prometió tantas obras que iban a ser terminadas, pero puntualmente, además del billetaje electrónico y otras cuestiones, esto, incluso tratando a los frentistas como personas que ponían palos a la rueda, impidiendo el progreso en este país. Ramón Jiménez Gaona, los López Moreira, los Horacio Cartes, den la cara, que la gente que está siendo afectada y que ya fue afectada en su momento por la manera lenta en que avanzaba la obra del Metrobús, sigue aguardando algún tipo de respuestas. Y ahora no queda de otra más que exigirle al gobierno de Mario Abdo una cuestión en paralelo o varias cuestiones en paralelo. Primero, una asistencia rápida e inmediata a los frentistas. ¿Cómo se va a seguir subsistiendo si uno tiene un negocio en ese lugar, un negocio que le permite vivir del día a día, con carteles que veíamos, Enrique, que decían vendo, alquilo, sí, remato en algunos casos? Estos son los carteles que están hoy en la zona de obras del Metrobús. Y hay gente a la que se le dijo, no le van a poder pagar nada, no lo van a poder indemnizar, aguántense 3 meses, que esta calle, o sea, ya esta zona fea se va a convertir en una zona maravillosa y ustedes van a tener una plusvalía. Aguanten 3 meses. Gente que sacó crédito pensando en ese momento, una especie de inversión forzada que tuvieron que hacer. Ahora están en la nada, están en la calle, no tienen más nada, no vendieron nada en todo este tiempo. Y ahora la zona queda como una zona abandonada. Perdieron absolutamente todo. La Fiscalía tiene que investigar el caso. Ya el ministro de Obras Públicas dijo que iba a promover una investigación desde lo jurídico. Hubo algunos parlamentarios que se expresaron. ¿Qué se puede hacer desde el legislativo? Además de buscar soluciones rápidas, una indemnización, un proceso licitatorio rápido, además hay que averiguar quiénes fueron los responsables. Que sea llamado Ramón Jiménez Gaona
que se ha llamado a Horacio Cartes a dar explicaciones respecto a cuál fue el acuerdo, por qué no se hicieron las expropiaciones que tenían que hacerse, en qué se apuraron, qué se hizo mal. Porque cuando alguien administra algo que es público y comete un error que deja tantas personas afectadas, tantas familias, tanto tránsito parado, alguna explicación tienen que dar y alguna sanción tienen que tener. Señores, se les acabó el marketing. Es hora de responder ante la justicia por lo que hicieron. Es hora de dar la cara y es hora que el gobierno de Mario Abdo Benítez también se presenta ante el Ministerio Público y de manera formal presenta una denuncia. Está bien que se haga esto a través de los medios de prensa, que tenga visibilidad, pero hay que hacerlo en la Fiscalía. Ahí es donde el Ministerio Público tiene que hacerse cargo y llevar adelante esta investigación. Nos va a visitar en esta edición de AAM el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Arnoldo Vins. Y también vamos a hablar esta noche con el doctor Jorge Rodas, un hombre que fue sacado de la Superintendencia de Salud porque cometió el error, entre comillas, de ordenar, mejor dicho, que en los pasillos del Instituto de Previsión Social ya no se siga atendiendo a gente en la situación paupérrima, de peligro para la salud en la que estaban los asegurados del Instituto de Previsión Social. Cosa que había sido, a pesar de que lo sacaron, se podía hacer, porque prometió ahora el titular del Instituto de Previsión Social que ya para mañana los pasillos del IPS tienen que estar vacíos. O sea que se podía hacer. Se podía hacer y a él lo sancionaron y lo sacaron del cargo por haber ordenado algo que parecía imposible. Sin embargo, era posible. ¿Y quiénes quedan en evidencia con esto? El ministro de Salud, Marzoleni. También otra persona que podría quedar en evidencia en esta historia es el actual ministro de Hacienda, exdirector de IPS, Benigno López. ¿Por qué nunca hizo esto que había sido ahora posible hacerse? ¿Qué fue lo que molestó tanto que hizo el doctor Rodas, que ordenó que se despejen los pasillos de urgencia? Lo sacaron y por mensaje, cosa que tampoco es la primera vez que hay una falta de tacto, digamos, a la hora de tomar una decisión. No olvidemos lo que había ocurrido al arranque mismo, cuando se designó al nuevo director del Hospital del Trauma y nos quedamos sorprendidos con un trato un tanto irrespetuoso, por llamar de alguna manera, que tenía el doctor Filártiga a la hora de ser sacado del cargo. Bueno, no es la primera vez, ahora le toca a un hombre ser destituido y por mensaje. Sí, señor, y con esta persona, en un mano a mano también, vamos a hablar de la situación de otros hospitales, Barrio Obrero, Limpio, Mariano Roca Alonso y otros tantos. ¿Cómo está la salud en nuestro país? Nos pueden ver a través de todas nuestras plataformas, nos van a encontrar a través del Facebook, en nuestra transmisión en vivo, nos van a encontrar en Twitter también, por supuesto, y pueden comunicarse con nosotros. Vamos a hablar del Metrobús, vamos a hablar del estado de la salud en nuestro país, pero todo esto a la vuelta de la pausa. En 2 minutos estamos de vuelta. El Instituto de Previsión Social fue noticia durante todos estos días y una decisión respecto al IPS justamente fue lo que le costó el cargo al doctor Rodas. AM estuvo en el IPS y este es el material. El Instituto de Previsión Social hace tiempo que refleja un estado que genera alerta constante en distintos sectores. El área de urgencias, los sectores de clínica médica, las unidades de terapia intensiva y sus albergues. E incluso los pasillos, que son utilizados como una sala de urgencias improvisada. Estos últimos han sido ya desde hace tiempo una promesa sin cumplir por parte de las autoridades que cada vez que se expone la situación que les toca vivir a cientos de pacientes a diario, salen y esbozan ciertas líneas de compromiso que vencen a las 24 horas. La Superintendencia de Salud decidió conformar una comitiva que se encargó de efectuar inspecciones técnicas sanitarias a los servicios de urgencia de centros referentes en Asunción. En el informe se sugirió declarar un estado de emergencia sanitaria en Asunción y el Departamento Central. Luego de recorrer los diferentes servicios de urgencias en el Instituto de Previsión Social y en el Hospital de Itagua. La Inspección Técnica Sanitaria del Servicio de Urgencias Adultos del IPS
se encontró con la sorpresa de que el servicio inspeccionado no se encontraba habilitado ni inscripto en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de la Superintendencia de Salud. Pero no solo eso, también se reconfirmó que el hacinamiento de pacientes sigue siendo una constante a la que nunca se le busca una solución definitiva. Mientras tanto, los pacientes que llegan infectados no son aislados de los que acuden por una patología diferente. El informe reporta además que la sala de reanimación funciona como una terapia intensiva ambivalente, lo que representa el mismo riesgo que se encuentra en los pasillos de urgencia y con ello no se puede garantizar la calidad de los servicios ofrecidos a los pacientes. El informe concluye que los servicios de urgencia de IPS funcionan de manera irregular, que no se encuentran adecuadas a las normas e indicadores mínimos de calidad. Quiebra también las normas mínimas de bioseguridad y resguardo de la intimidad física, psíquica y sociocultural de los pacientes. La fecha de presentación de este informe fue el 12 de septiembre de este año. Un mes después, el 16 de octubre, el superintendente de salud Jorge Rodas decidió clausurar los servicios de urgencia en los pasillos del IPS. Al día siguiente, el 17 de octubre, el ministro de Salud Julio Mazzoleni confirmó la decisión de destituir al superintendente Jorge Rodas por considerar que difiere de manera irreconciliable con el doctor Rodas respecto a las propuestas de solución a los problemas de salud pública. También fue en la semana noticia el hecho de que se haya hecho una auditoría de cómo se encontraba la parte de urgencias del hospital de Barrio Obrero, y también el doctor Rodas había sugerido una medida similar a la tomada en IPS. AM también estuvo en el hospital de Barrio Obrero. Otro hospital que estuvo en la mira de inspección de la Superintendencia de Salud es el de Barrio Obrero. Un extenso informe, resultado de la auditoría médico-contable al hospital de Barrio Obrero, fue remitido al ministro de Salud el 15 de octubre de este año. La auditoría reveló que la situación del hospital de Barrio Obrero es crítica. Un espacio físico reducido de 5 metros cuadrados funciona como servicio de urgencias. Insuficiente espacio para la cantidad de pacientes al momento de la inspección. Deterioros en el techo. Instalaciones eléctricas con cables añadidos y expuestos sin aislamiento ni protección. No se visualizan extintores. Así como en el IPS, el hacinamiento es también una realidad del hospital de Barrio Obrero. En cuanto a recursos humanos, el área de pediatría cuenta solo con una enfermera por turno, que se encarga de curar las salas de urgencia, internación y reanimación. El informe de la auditoría concluyó que los servicios de urgencia, adultos y pediátricos del hospital de Barrio Obrero no están habilitados por la Dirección de Establecimientos de Salud, Afines y Tecnología Sanitaria del Ministerio, ni inscriptos en el Registro Nacional de Entidades Prestadoras de Servicios de Salud, que no se cumplen con las normas de bioseguridad y se pone en riesgo a las personas. Más alarmante aún, la estructura edilicia. Su edificación data de la década del 40 y, según se reportó, se encuentra próxima a la caducidad de su vida útil. Un grave deterioro estructural y la carencia de medidas de prevención contra incendios generan un riesgo aún mayor. Pero como si todo eso fuera poco, la gestión de residuos patológicos representa quizás uno de los riesgos de salud más importantes con los que debe lidiar el hospital. Varios contenedores utilizados para el almacenamiento inicial se encontraban en los pasillos y sin tapa al momento de la inspección, no cumpliendo así con el decreto reglamentario. Ante la ausencia de equipamientos de pesajes de residuos hospitalarios, no se puede comprobar la veracidad de los costos que conllevan su eliminación y transporte. De hecho, si no se cuenta con una balanza que logre establecer el peso de los residuos recolectados, ¿cómo es posible determinar a simple vista la cantidad de kilos? El hospital de Barrio Obrero es una urgencia que necesita ser atendida.
que quiero decir respecto a estos materiales que acabamos de ver. Lo primero, si nosotros miramos los archivos de AAM, nos vamos a encontrar con cientos de reportes respecto a este tipo de crónica, a la situación calamitosa en la que están los hospitales en nuestro país. El gobierno de Horacio Cartes, como el gobierno de Franco, como el gobierno de Lugo, como todos los gobiernos que pasaron, nos dejaron un 2%, me va a corregir el doctor Rodas si es que estoy equivocado, de hospitales que cuentan con habilitación como para poder operar en un 100% sin ningún tipo de dificultad y con garantías para cualquier ciudadano que vaya. No lo denunciaron antes desde el cartismo, pero hoy están a los cuatro vientos diciendo qué vergüenza que lo hayan echado al doctor Rodas. ¿Y por qué no hicieron algo antes? ¿Por qué no sacaron a la gente que estaba en urgencia en los pasillos? ¿Por qué Benigno López, que hoy es ministro de Hacienda, cuando estaba en el Instituto de Previsión Social, en lugar de hacer ese paupérrimo espectáculo que hizo en AAM, tratando de justificar la manera en la que tenían a personas que estaban llegando por cuadros menores y terminaban internadas en terapia intensiva con KPC, que lo denunciamos aquí? Y dijeron, no, pero esa ya es una cuestión vieja, ¿por qué hablan de una cuestión que ya es vieja y qué sé yo? Eso ya se denunció, decían, como si no importara que ahora siga muriendo gente a raíz de eso. El peligro al que se expone a los pacientes en los hospitales públicos de este país no es nuevo. Dicho esto, dicho que ni el gobierno de Lugo, ni el gobierno de Franco, ni el gobierno de Cartes fueron capaces de atender esta cuestión y por eso hoy tenemos un 2% de hospitales que están habilitados. Quiero decir que creo, con todo el cariño que se me merece, que se equivocó el ministro Mazzoleni al sacarlo a alguien que cumplió con sus atribuciones. Porque yo puedo estar en desacuerdo, y es más, en algún momento pensé que el doctor Rodas era una especie de presente griego, un hombre que tenía que generar un escándalo interno como para que esto explote y que después se haga leña del árbol caído. Pero me tomé el tiempo de mirar sus atribuciones según lo que la norma le obliga a este señor y dice, verificar que las entidades prestadoras de salud estén debidamente registradas y habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y que presten adecuadamente los servicios de salud y de atención sanitaria. De no ser así, se procederá a la clausura inmediata hasta tanto se regularicen sus funciones. Yo no veo acá que él tenga que pedirle permiso a nadie. Entiendo que es una atribución que tiene. Entiendo que el enojo es porque ordenó cerrar estos hospitales y le dijeron, che, ¿pero dónde vamos a enviar a la gente que está acá? Hoy el escenario es de un hombre que supuestamente es intransigente y que le dijo al ministro incluso, este es tu problema y resolverlo vos. Mi problema es cerrar los hospitales y yo los cierro. Quiero saber de primera mano hoy qué fue lo que pasó y por qué lo echaron finalmente, porque lo echaron, no es que renunció. ¿Qué tal, doctor Rodas? ¿Cómo te va? Bienvenido. Buenas noches, Santiago. Gracias por la invitación. En algún momento pensé, y te soy muy honesto, doctor, que el doctor Rodas era el hombre que quería ser ministro de Salud y que se encargó de joderle la vida a Mazzoleni haciendo todo esto para la prensa y para que quede evidencia pública de una especie de presente griego. Pero después vi las atribuciones que tenía el doctor Rodas y dije, pucha, no es que tenía que pedirle permiso a nadie, estaba obligado a cerrar estos establecimientos. Pero ¿cómo fue la charla con Mazzoleni? ¿Cómo fue el trato con él para que se moleste tanto y diga que se vaya a su casa? En lo personal, el trato con Mazzoleni muy buena. El ministro es un señor, trato cordial, no, eso no se ha perdido absolutamente. Y es más, yo no sé si el ministro Mazzoleni decidió esta medida. No estoy seguro. ¿Y quién pudo haber decidido si él es la cabeza principal? Y no podría yo especular aquello, pero tiene un viceministro que parece muy molesto por algunas determinaciones que yo había hecho parecido a esta situación que estamos comentando. Sí. El doctor Rolón, tengo entendido que está muy molesto
y es parte de su equipo asesor. Él fue director del Hospital Barrio Obrero y yo hice una inspección técnica sanitaria con mi equipo técnico de la superintendencia al Hospital Barrio Obrero. No fue suficiente como medida en ese momento. Tomé la decisión de auditar, cosa que empezó a molestarle. Me acuerdo que el ministro estaba en los Estados Unidos, le llamó y yo le había dicho que esa decisión ya no podría retroceder. Y más todavía, yo diría, orilla el escándalo para él cuando la conclusión y la recomendación de la auditoría médica contable administrativa que habíamos hecho llegó al punto de recomendar la clausura temporal del servicio hasta tanto se regularice la situación que usted mismo acaba de leer. Pero eso implicaría, doctor, lo que estás mencionando, implicaría que no tenga la autoridad Mazzoleni como ministro, si es que finalmente el que toma las decisiones es el viceministro. El enojo del viceministro que desencadena supuestamente en esta determinación. Con eso que estás proponiendo, la lectura que queda a simple vista es esa. Sí, respondiendo sobre mi percepción, ¿no? Yo no sé si es la verdad. Yo le digo lo que percibo, lo que entra por mi sentido sobre la situación. Entonces, yo estoy seguro de que lo de IPS fue una gota más que ya colmó el vaso. Y estoy seguro también que el caso de Barrio Obrero fue motivo de molestia a alguien más de su entorno. Él tiene su equipo de confianza, naturalmente, sus ex compañeros, y creo que por ahí cerca está si es que no hay alguien más que pudo haber estado interesado. Esta situación de nuestro país, y coincido muchísimo, Santiago, contigo cuando dijiste esta situación calamitosa. ¿Por qué tomo la determinación de sugerirle la declaración de emergencia sanitaria? Porque exactamente si coincide con su impresión, con su percepción, la situación sanitaria en el departamento central y capital está en una situación calamitosa. Y como este es un país centralista, todas las situaciones de mayor complejidad deben venir a Asunción. Y para los que no entienden, para los que entienden guaraní, le voy a decir de que aquellos casos difíciles del interior, para Guadalupe Manteñamondó, para poder resolver el caso. Peaya de Icatueima y Turdo de Bella solucionar. Pero, doctor, quiero volver al tema de la intransigencia, porque así se pintó este tema. Yo hice algunas averiguaciones y en esas averiguaciones hay gente que me dijo, veníamos charlando bien con él, hasta que hubo un momento determinado en el que los plazos que pusimos ya eran plazos que a él no le interesaban. Y salía a través de la prensa a hacer cosas que nosotros habíamos puesto un plazo, como lo de IPS, 90 días, y sin embargo él va y a través de la prensa termina haciendo esto. ¿Qué pasó ahí en esa decisión que vos tomás de hacer pública esta cuestión, de ir cuando había supuestamente un documento firmado, si es que existía? Y puede ser coincidente con su percepción de que quiero ser, ¿cómo se llama esa situación? Ministro C. Hay muchos ministros C en este país. Ministro Cue, ministro Na. Entonces, no, creo que no. Le cuento lo que ocurrió. Aquí no hay nada subrepticio, absolutamente, absolutamente. Sí venía conversando, pero yo en carácter de superintendente soy autónomo. Soy un órgano técnico y no tengo por qué planificar con ellos las actividades que yo voy a realizar. Ni con el ministro. Ni con el ministro. Es más, en este momento quiero aprovechar para, como yo sé que mucha gente está viendo esta situación porque es una situación que le interesa a todos, quiero aprovechar que el ministro convoque al Consejo Nacional de Salud
convoque y llame a concurso para el siguiente superintendente. Así dice la ley. Yo le reclamé eso cuando él me ofreció el cargo, por eso fui interino. Yo quería concursar para entrar en este cargo justamente para poder trabajar y no maquillar debilidades de otro sector, de otro ámbito. En este caso, no solamente la dependencia del Ministerio de Salud, el Seguro Social, policial, la Fuerza Armada, en fin, todos los otros que participan en este tema. Este país necesita de un órgano de control. ¿Qué ocurre? Así como están las cosas y con lo ocurrido en este momento. Este es un mensaje para el siguiente superintendente si entra en estas condiciones para que sepa manejarse. Debería de saber manejarse dentro de sus competencias y prerrogativas, no de acuerdo a la inspiración o al momento político de la situación. Te consulto, doctor, en tu lógica, aunque probablemente esa no era una cuestión que vos tengas que resolver, si se tomara la determinación, si se hubiera tomado la determinación de cerrar temporalmente el hospital de Barrio Obrero, ¿qué se hacía con toda la gente que va y consulta o que ya está internada en el hospital de Barrio Obrero? Le comento que discutimos extensamente con el ministro, el viceministro, el más interesado del tema, y otros directores allegados a él. Discutimos extensamente el tema. ¿Cómo se planteó la situación? Hasta yo me solidaricé con el ministro Mazzoleni. Llegó un momento y cuando yo le puse de evidencia de que también voy a ser imputado en una situación dada, porque en una situación dada en este momento, alguien va a demandar por esto. Alguien va a demandar. Y entonces, ¿quiénes van a ser los primeros en ser imputados? El ministro de Salud y en este caso el órgano controlador por no haber hecho su tarea. Discutimos extensamente con el ministro y todo su equipo y llegó un momento, el ministro me dijo, yo quiero, Jorge, ocuparme totalmente de esto. No sé cómo vamos a hacer en la parte jurídica, pero quiero exonerarte, pero yo no estoy en condiciones de cerrar en este momento. Le pregunté entonces, ¿cómo van a colocar ahí un sanitario? ¿Cómo van a trabajar en remover para poder colocar un lavatorio? ¿Cómo van a trabajar en el cableado estando los pacientes? No es que tenga una inspiración de suspender porque, en fin, se me ocurre, una cuestión antojadiza. No. Cuando se va a trabajar en un ámbito de salud como la que estamos planteando, es imposible de que siga funcionando porque están los pacientes ahí cerca. Entonces, ¿cuál era la solución planteada? Porque el ministro dice, yo estoy consciente que aquí hay que hacer cambios, pero hay que cambiar la rueda con el vehículo en movimiento, decía, porque no tenemos dónde llevar a esta gente. ¿Dónde vamos a llevar a la gente que está internada en el hospital de Barrio Obrero? No exactamente, Santiago. ¿No es tan así? No es tan así. ¿Y cómo es entonces, doctor? Y le planteo yo lo siguiente, cuando se presenta un cráter en la calle, ¿usted sigue transitando? Generalmente desvías. Generalmente desvías, y es más, por ese tiempo, lógicamente va a recargar, va a apilonarse, va a enfilárselo. Hay una incomodidad para otro sector. Este país y este departamento, Asunción, departamento central, tiene posibilidades de recurrir momentáneamente a otros lugares. No estamos diciendo de que no se van a atender a esos pacientes que vienen para la urgencia del Hospital Barrio Obrero. Si usted hubiera sido el ministro de Salud, si usted hubiera sido Mazzoleni, y le venía el superintendente de Salud y le decía, tenemos que cerrar el Hospital de Barrio Obrero temporalmente porque esto ya no da para más, ¿qué determinación tomaba en ese momento? Pero no planteé que se cerrara el Hospital Barrio Obrero, planteé que esos dos servicios de urgencias adultos y pediátricos, solamente esos dos servicios, momentáneamente. Pero por supuesto, yo soy un convencido de que en el país necesitamos de alguien que controla, de alguien que no maquille a las instituciones, incluido el Ministerio de Salud. O si no, se convierte este superintendente en una especie de subalterno de alguien, y entonces como él me paga mi salario, entonces tengo que ayornarme y de alguna manera
no cumplir mis funciones, que es lo que yo estaba haciendo. Usted habló, doctor, me dijo en una charla que tuvimos, de una especie de padrinazgo de la corrupción que existe detrás de cada uno de los hospitales. ¿Cómo es eso? Yo no sé si es de corrupción precisamente, pero de interés sí. De interés sí, por lo menos es oficioso. ¿No? Yo no le digo que sea oficial. Ya le mencioné lo de Barrio Obrero. ¿Quién está? Se habla también del Instituto de Previsión Social, de que me dicen, no te metas en el hospital central de IPS porque, en fin, te puede ir mal. Pero siendo que yo conozco, soy funcionario de IPS, conozco desde que trabajé en ese lugar esta situación irregular, y este es el momento en que, es más, precipitado en esta oportunidad por una situación muy particular. De hecho, si no se cumplía dentro de los plazos que habíamos establecido, iba a proceder de la misma manera con IPS, porque IPS tiene recursos. IPS se compromete, y este es un concepto muy importante, IPS se compromete a ofrecer un servicio y resulta que llega el momento y cuando se acerca al enfermo le dice que solamente le resta en un pasillo una camilla para su internación. Yo creo que hay un incumplimiento de contrato. Iba a hacerlo ese mismo día que me destituyeron, iba a dirigir una carta al presidente para que me remitiera los servicios que ofrece el Seguro Social a sus asegurados en este momento, así como en el privado, el contratante y el prestador de servicio. ¿Usted sabe por cuánto tiempo le cubre, qué servicio le ofrece? No es complicado lo que yo planteo, es sumamente sencillo, hasta de sentido común. Es decir, por eso yo creo que el presidente en este momento, en forma inteligente, está diciendo, vamos a derivar a tercero, vamos a gerenciar como para llevar a otro lado los pacientes que llegan. O sea que sí se podía hacer. Pero si se está pagando, yo pago de mi salario y mi patrón también paga una parte como para que yo merezca ese servicio en el momento que necesito. ¿Y quiénes son estos padrinos que están detrás de cada uno de los hospitales que tienen mayor fuerza que la supuesta voluntad de mejorar las cosas en los hospitales? Porque Barrio Obrero, decís Rolón en particular, el viceministro actual. Sí, señor. Él es el hombre que está detrás indicando qué hacer y qué no hacer con Barrio Obrero. No. O que impide que se meta mano para transformar lo que pasa ahí. Yo creo que él fue director de ese hospital y le molesta mucho cuando se llega a visualizar algunas debilidades importantes, porque seguramente él tiene su interés futuro, inclusive puede ser con quien está trabajando, y entonces se da la situación de que no quiere mostrar al público. Esa percepción tengo, no sé si es correcto. O sea, su intención es guardar bajo la alfombra lo que pasa en Barrio Obrero para que eso no afecte sus aspiraciones de ser ministro. Claro, porque yo no sé, y es más, de esto me sustraigo, no es que estoy acusando, ahí hay corrupción. La punta del ovillo de esta corrupción, vean en Barrio Obrero. Esta situación de la gestión, imagínense cómo somos buenos los paraguayos. Se inspiran corromper en un lugar tan pobre, pero te da lástima el lugar, Barrio Obrero. ¿Qué sacaría un céntimo de ese lugar pensando así inocentemente? Sin embargo, alguien ya visualiza, como hay desorden, hay caos, ¿qué ocurre? Resulta que la basura patológica están explotando, y estoy seguro de eso, y quiero que la Contraloría General de la República intervenga de oficio en este lugar. Eso había recomendado, nadie me hizo caso, entonces ahora públicamente solicito, vea esta situación porque estoy seguro que es la punta del ovillo, que esto es generalizado. Esta situación, pero hasta yo diría, no todos quieren escuchar, gestión de basura patológica. Ahí hay corrupción, decís, doctor. Estoy seguro y ojalá que me equivoque. Ese es el punto del ovillo. ¿Va? Si alguien toma carta en el asunto, debería de empezar, ya que hay una auditoría de por medio, hay un informe, creemos que nuestro informe es serio, documentado, hemos recurrido a gente que entiende de cada área, y en este tema yo quiero que se investigue la gestión de basuras patológicas en todas las dependencias del Ministerio de Salud y del Seguro Social. ¿Y dónde está la corrupción, crees, en eso en particular? ¿Cómo es el esquema? ¿Cuál es el hecho de corrupción en sí?
si el hospital genera un producto, en este caso, y se mide por kilo para cobrar, y no tiene báscula, no tiene, como diría abuela, ni una romana en su local, el hospital, entonces asumimos o inferimos de que se está pesando en la empresa. Y cuando yo le consulté a la responsable, me di, por lo menos como argumento me entregó, de que tienen mucha experiencia sus personales, y entonces asumo yo de que levanta la bolsa y esto tiene 10 kilos y otro será diferente, pero cuando uno mira la planilla de donde se registra el peso de las basuras, llega, por ejemplo, 406 kilos, 391 kilos, 208 kilos, en fin, de esa manera tal que es tan preciso. Normalmente cuando uno redondea, asume un número entero, así. Claro. Y entonces, esa es la percepción que tengo, esa es la preocupación que tengo, y eso por lo visto que espero que el presidente Mario Aldo Benítez, que durante la campaña yo lo escuché y de cerca, y varias veces dijo, tenemos que institucionalizar este país. Quiero que tome carta en el asunto, en el ámbito de salud, y dijo de que iba a ser prioridad la salud. Este discurso que tengo acá, yo lo dije a él durante su campaña política. En el IPS, cuando uno va con su ser querido, conoce lo que significa el calvario, en un caos, en un lugar donde se perdió el orden. Eso lo dije al presidente y quiero recordarle ahora que intervenga en este caso y, por favor, que permita que funcionen los órganos de control. No reclamo el cargo. Es más, me presentaría al concurso si se llama a concurso. Y si es que gano, me entusiasmaría así como estuve previamente. Si se presenta. Naturalmente, si no es por concurso, ya no puedo continuar allí porque ya me destituyeron y mucho menos para trabajar con una persona que no me confía. Doctor, le agradezco por estar con nosotros y eso que está lanzando y que está diciendo me parece un tema demasiado preocupante como para no darle el abordaje investigativo, inclusive si es que requiriera, que tiene que ver con pagar por kilo por basura patológica sin tener la forma de pesar. Eso me parece un despropósito. Y si es que lo seguimos haciendo de ese modo, me recuerda al tema de los medicamentos. Tantos kilos de medicamentos vencidos y resulta que no tenemos forma de pesar los medicamentos y los mandamos destruir posteriormente. Y lo denunciamos en el periodo anterior y nos dijeron que no, que era un buiroreí, que la diferencia era de 20.000 kilos nomás de lo que se dijo y lo que finalmente terminó siendo. Así que vamos a darle tiempo también a eso y vamos a investigar esta cuestión. Te agradezco, doctor, por acompañarnos. Gracias, Santiago, y en particular te agradezco por ocuparse del tema salud. Le digo siempre a los periodistas, dedíquele un poquitito menos tiempo a la política y a la farándula y unos segundos más para el ámbito de salud. Muchísimas gracias, Santiago. Absolutamente de acuerdo. El doctor Jorge Rodas, vamos a hacer nosotros la pausa. A la vuelta de la pausa, el ministro Arnoldo Vins, el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. ¿Qué va a pasar con el tema del Metrobús en particular? ¿Qué va a pasar con esa gente? Hoy me pasaban un dato que tiene que ver con el Banco Nacional de Fomento, que ya estaría habilitando créditos con tasas especiales, eventualmente, si esto fuera necesario, para los frentistas. Vamos a preguntarle al ministro respecto a esto y también el tema del Ministerio Público. Formalmente el Ministerio de Obras Públicas, formalmente la Procuraduría General de la República, el gobierno de Mario Abdo Benítez van a presentar una denuncia en contra de los responsables de este fracaso del tema Metrobús. Vamos a preguntarle al ministro a la vuelta de la pausa. 20:48, estamos de vuelta ya en esta segunda parte del programa en la que vamos a hablar del Metrobús. Recuerdo las veces que a los frentistas se les mostró públicamente como personas que ponían palos a la rueda. Recuerdo una charla que hemos tenido en algún momento con algunos de estos frentistas que incluso llegaron a hacer sentatas, manifestaciones, se encadenaron y qué sé yo.
y decía, nosotros lo único que queremos es que nos den respuestas a las preguntas que tenemos. Y vengan ustedes, inclusive los medios de prensa, y escuchen parte de eso y van a darse cuenta que lo único que queremos es respuestas, no estamos teniendo respuestas. Respuesta con respecto a los plazos, porque finalmente, en la línea un poco de trabajos, vamos a suponer que estamos haciendo trabajos en casa y que por lo menos requerimos saber si tenemos que ir a pagar alquiler a otro lugar mientras nuestra casa se pone en condiciones, cuánto tiempo tenemos que estar viviendo en un alquiler o cuánta plata tenemos que preparar para pagar ese alquiler mientras dure la obra. Es lo básico, o sea, me parece que quien más, quien menos, cuando va a ser parte de su zona, su área, su casa, su negocio, de algún tipo de reestructuración, requiere ese tipo de información. Y más si es que vivís de eso. No es un lugar donde vas a reposar. Tenés derecho finalmente si es que fuera tu casa, digamos. Pero si se trata de tu negocio, la fuente de alimentación para tu familia, es todavía mucho más relevante. Y no tenían respuestas al punto que hoy todo lo que habían denunciado en algún momento termina convirtiéndose en aquello que se conoce como la crónica de una muerte anunciada. ¿Qué se va a hacer de aquí en adelante? ¿Qué va a pasar con esa gente? ¿Va a tener la posibilidad de acceder a algún tipo de crédito que le permita llevar adelante algún emprendimiento, habilitar de nuevo la circulación en la zona, ver si es posible hacerlo en paralelo? Veía que la Cámara de la Construcción en nuestro país se ofreció como para poner a disposición del Ministerio de Obras profesionales paraguayos que puedan llevar adelante las obras. Todo eso queremos preguntarle al ministro Arnoldo Vinx, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, que está hablando en muchos medios en estos días, pero creo que es absolutamente necesario porque esta gente requiere urgentemente de soluciones. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo te va? Bienvenido. Santiago, buenas noches a ti, a la audiencia, un gusto compartir con ustedes. Ministro, tengo muchísimas preguntas. La primera es, cuando te vas y decís públicamente, abandonó las obras Mota-Engil, ¿qué fue lo que pasó antes? ¿A quién le pegaste un telefonazo? ¿Con quién hablaste? ¿Buscaste a la gente de Mota-Engil como para decir, no me atiende el teléfono, me dijo oficialmente que se va? ¿Qué fue lo previo a eso que vimos todos, que incluso te llevó a quebrarte en un momento en el que dijiste, abandonaron las obras? Porque uno no dice de buenas a primeras sin tener una información tan certera algo como eso. Bueno, esto viene de hace algunos meses de lucha desde que nos tocó asumir. Seguramente una de las primeras malas noticias que me tocó procesar fue una nota de preaviso de esta empresa, Sí. de preaviso de suspensión de obras porque supuestamente se le debía dinero y supuestamente no tenían frente de obras. De ahí a esta parte hemos trabajado intensamente, ustedes creo que son testigos de eso, de tratar de darle más dinámica a la intervención en zona de obras, donde se trabajaba en horario muy reducido, muy pocos frentes de trabajo. Logramos que finalmente, después de mucha lucha, de mucho insistir de que contraten más personas, que trabajen doble turno, etcétera. Y en todo ese proceso, bueno, las negociaciones con la empresa no han sido nunca fáciles, por lo menos durante este tiempo. Las últimas horas fueron bastante tensas. El viernes Sí. tuvimos 9 horas continuadas desde las 2 de la tarde hasta más allá de las 11 de la noche de reuniones entre nuestro equipo jurídico, el de la empresa, porque ellos nos habían notificado un preaviso que a través de un acta lo habíamos extendido del 2 o 3 de septiembre, que vencía ese preaviso al 19 de octubre a los efectos de buscar una forma en la cual podíamos subsanar estos graves inconvenientes que teníamos. Es así como finalmente en la desesperación ya de no llegar a un acuerdo ellos tampoco nos dicen, bueno, planteen ustedes lo que sería la forma consensuada que ustedes puedan, digamos, Cumplir. aceptar. Eso lo trabajamos incluso en línea directa con la cabeza de nuestro equipo económico, a los efectos de salvaguardar todos los intereses. Y bueno, les presentamos, eso fue a las 8 de la noche aproximadamente ese viernes.
a lo cual ellos solicitaron revisarlo y luego darnos una respuesta. Cerca de las 11 de la noche finalmente nos traen una respuesta alterando totalmente esas condiciones. Nosotros dijimos que es imposible para nosotros en esas condiciones, a lo cual nos pidieron un cuarto intermedio y que el sábado a la mañana nos iban a enviar otra nueva propuesta. La nueva propuesta el sábado a la mañana, ayer a la mañana, no tuvo mucha diferencia de lo que fue esa posición intransigente en varios puntos donde hay reclamos de pagos económicos y otras cuestiones que tienen que dirimirse por otro andarivel. Y bueno, es así como el sábado a la mañana les respondimos de que nosotros nos mantenemos en la versión que teníamos el respaldo de nuestro equipo económico. Hasta ahí es donde nosotros podíamos llegar. Mientras tanto, mientras que iban y venían, ya nos informaban desde la zona de obras que se terminó de trabajar exactamente a las 24 horas, empezaron el proceso de retirar las maquinarias, lo cual fue corroborado a través de escribanos que enviamos al lugar de las obras para verificar y nos encontramos ante esa situación, lo cual nos obligó a dar el paso también de decir, bueno, efectivamente ustedes pueden corroborar in situ que acá hay un abandono de la obra. El tiempo estaba fabuloso, ideal para trabajar con las obras, con todo el drama que tenemos encima, no aprovechar un día de sol radiante, trabajar, etcétera. Esto es una señal de abandono de obras, efectivamente. Ayer no trabajaron, hoy no trabajaron. Entonces, para nosotros configura, y en el contrato, una de las causales de rescisión es el abandono de obras. Y esa es una causal de rescisión para nosotros, para el Ministerio de Obras Públicas. Esa es una cuestión absolutamente clara. Ministro, ¿y cuál era la diferencia sustancial entre lo que ustedes proponían y podían cumplir como Ministerio de Obras con la recomendación de la asesoría económica y lo que ellos contraproponían? Eran cuestiones ya que vienen históricamente debatiéndose, ellos reclaman pagos por ciertas cuestiones, nosotros esos queremos llevar y que siga su andarivel conforme al contrato, hay cláusulas claras, cómo se dirimen diferencias, estableciendo una comisión que lo lleva a un arbitraje y así sucesivamente. Ellos querían abreviar ciertos trámites para tratar de llevar, digamos, esas negociaciones por otro andarivel. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, querían también cambiar la forma y el lugar donde se tiene que llevar a cabo el arbitraje a través de ciertas cláusulas que nosotros no podemos aceptar. Nosotros queremos hacer respetar el contrato y el contrato dice que Motangil el 23 de diciembre de este año 2018, y esa fecha fue fijada ya incluso en las adendas siguientes durante el gobierno anterior, 23 de diciembre de este año deben entregar terminado el Metrobús tramo 3 y el tramo 2. Eso es lo que dice el contrato. Y nosotros una y otra vez exigimos el cumplimiento del contrato. Y esos tramos ni por si acaso están a punto de terminar, ¿no? Así es, ustedes son testigos. Ministro, en todo este tiempo, digamos, ¿con quién directamente se dio la comunicación por parte del Ministerio y Motangil? Porque el Ministerio tuvo al propio ministro, digamos, encargado de las negociaciones. Pero por parte de la empresa, ¿era asesoría jurídica de manera directa o vos tuviste la conversación con el más alto mando, digamos, de Motangil? No, de nuestra parte no estuve solamente yo, tenemos nuestro equipo jurídico. En estas últimas negociaciones ha participado el equipo de la Procuraduría de la Nación, que es muy importante. También agradezco públicamente el involucramiento del ministro de Hacienda, quien es muy conocedor de las leyes, de los contratos también, y es la cabeza de nuestro equipo económico. Entonces, de parte de ellos, bueno, su representante aquí en Paraguay fue el que trató de actuar permanentemente en las negociaciones, y desde el martes de esta semana pasada vinieron un grupo de abogados de la Unión Europea representando a esta empresa, de la Unión Europea, de Argentina, o sea, un grupo importante de abogados que vino a litigar este tema, digamos, de esta forma o buscar un camino. Y me imagino que vamos a tener, digamos, un largo proceso de aquí en adelante en la parte jurídica. ¿Ellos advierten que van a demandar al Estado paraguayo? No sé, vamos a ver mañana qué pasa.
pero no fue parte, digamos, de la conversación el que ellos digan, nosotros si no se cumple con esto, vamos a demandar al Estado paraguayo. No, esa información no tengo, no obstante nosotros sí, conforme a lo que ayer se configuró el abandono de la zona de obras, esa es causal de rescisión, eso se va a consustanciar seguramente conforme a los análisis jurídicos, el equipo jurídico está trabajando, precautelando todas las cuestiones a los efectos de que podamos tener la mejor solución y especialmente una preocupación nuestra que hemos manifestado desde que hemos asumido es el reclamo de las personas que han sido perjudicadas. No solamente los frentistas, los que tienen o tenían su negocio sobre la avenida José de Ayala, sino también los transportistas y los usuarios de esta avenida que se han visto obstaculizados. Este escenario dantesco, Santi, 4,5 kilómetros de la principal avenida de la República del Paraguay, si hablamos de estrategia, de lugar, de ubicación, de la importancia, 4,5 kilómetros, digamos, neutralizada para la vida comercial, neutralizada para el tránsito. Eso es algo nunca visto. Eso habla de una falta total de cronograma de trabajo, de planificación, de entender, y muchos de estos frentistas, algunos de ellos ya prácticamente hace 2 años afectados, sí. Es imposible soportar esa situación. O sea, acá hay mucha negligencia, hay mucha irregularidad, que nosotros queremos realmente ir al fondo de la cuestión en el análisis de qué es lo que pasó y deslindar absolutamente las responsabilidades, sin dejar de mirar el ahora y el adelante también, qué es lo que podemos hacer. Una cosa es lo que pasó hasta aquí, que nosotros ya hemos hace algunas semanas hablado ya con la Contraloría, les hemos notificado nuestro pedido formal de que la Contraloría intervenga, que es su competencia, es su responsabilidad de averiguar todo lo acontecido desde el diseño, desde el llamado hasta lo que ha pasado en estos días. Ministro, a eso quiero ir. ¿Cuál es la decisión formal? Porque esto fue conversado también con el presidente de la República. Él lanzaba a través del Twitter un mensaje diciendo que no va a quedar impune esta cuestión del Metrobús. ¿Qué significa que no quede impune? ¿Cuál fue la indicación del presidente de la República? Porque hay gobiernos que nos mostraron en algún momento que al llegar al poder, la indicación era miremos para adelante y no lo que ocurrió, porque lo que ocurrió puede llevar a rencillas en el punto de vista judicial, problemas político-partidarios, porque el ministro anterior era mi correligionario, el presidente anterior era mi correligionario. ¿Cuál es la indicación que dio el presidente de la República? Y sobre todo de manera contundente para el ciudadano, se va a llegar a la Fiscalía diciéndole a la Fiscalía, señores, investiguen esta causa en particular, así tenga que ir preso cualquier administrador anterior, ministro de Obras Públicas o quien sea el responsable? El presidente de la República, no solamente en la campaña, sino siendo presidente ahora, es absolutamente claro y contundente. Acá no hay impunidad para nadie, Santi. Aquí queremos hacer un gobierno transparente en todas las áreas del Poder Ejecutivo. Estamos haciendo ese esfuerzo, no es fácil. Lidiamos con muchas costumbres y muchas cuestiones que tienen que ver con manejos no muy claros. Y esa lucha por la transparencia, esa lucha por no perjudicar las arcas del Estado, de que cada guaraní, que cada dólar sea correctamente invertido como lo que corresponde a mi cartera. Esa es nuestra lucha. En eso te puedo decir que tenemos el total apoyo del presidente. Tal es así que mañana a las 7 de la mañana estamos convocados unos cuantos que tenemos que ver con esta temática del Metrobús en el Palacio López. Vamos a trabajar especialmente el área jurídica por un lado, el área de qué hacer ahora y mirando para adelante también otro equipo de trabajo. Yo no sé si llamarlo un tipo de SWAT o un equipo operativo que incluya muchas áreas, donde tenemos que ver la situación de los frentistas. Ya mencionaste en la salida del bloque anterior, la posibilidad de brindarles a través del Banco Nacional de Fomento créditos blandos a largo plazo. Ya tenemos la no objeción del BID que conseguimos el viernes a la tarde, dentro de este préstamo para el proyecto de construcción del Metrobús y dentro del tramo 3 específicamente el Metrobús, tenemos
algunos rubros disponibles que ahora vamos a operativizar. Ya se tenía un trabajo previo de censo. Este subsidio va a beneficiar a especialmente esas MIPYMES más vulnerables, más expuestas, esa persona que tenía ahí su venta de empanadas, el panchero, la persona que vendía otras cuestiones a veces en la vía pública, sobre la avenida José Ayala, las personas más vulnerables. Eso es parte luego del protocolo de cómo se debe trabajar con un préstamo BID. Son muy exigentes en la parte social, en la parte ambiental, y eso es lo que vamos a aplicar. A mí me llama la atención porque eso durante el proceso, con tanta afectación, no se instrumentó hasta ahora. Cuando empezamos a revisar toda esta problemática, encontramos que eso estaba previsto y nunca se ejecutó. Nunca se ejecutó. Este es el momento donde vamos a ejecutar eso. Vamos a brindar una ayuda a los comerciantes con el Banco Nacional de Fomento, y también tenemos que buscar una solución. Yo diferencio absolutamente lo que es el Metrobús y lo que es la avenida José Ayala. O sea, nosotros vamos a trabajar a partir de ahora jurídicamente y también técnicamente en habilitar la avenida Eusebio Ayala a los efectos del transporte. Nuestro objetivo es antes de fin de año que esa avenida funcione con normalidad y que los negocios puedan funcionar y retomar la vida digna como corresponde. A eso, insisto nomás en esta consulta, ministro. Mañana tienen a las 7 de la mañana una reunión con diferentes protagonistas, digamos. Pero dentro de esa hoja de ruta, además de pedirle a la Contraloría que intervenga, en esa hoja de ruta está presentar formalmente ante la Fiscalía una denuncia. Eso vamos a debatir seguramente mañana. Vamos a debatir seguramente. Y como mañana. ministro, ¿qué pensás que hay que hacer? ¿Que hay que tomar ese camino o esperar que la Fiscalía de oficio lo haga? Hay muchos caminos. Vamos a debatir entre todos con el presidente cuál va a ser el camino más rápido y que indique realmente la voluntad firme del gobierno del presidente Mario Abdo Benítez de llegar al fondo de esta cuestión. Ministro, en relación a esto que tiene que ver con los frentistas en sí, la posibilidad de que ellos accedan a créditos del Banco Nacional de Fomento, ¿qué fue lo que se conversó puntualmente? ¿De qué tasas, si se habló de tasas, de qué tipo de créditos, si es que se habló ya de eso, o es lo que mañana van a debatir también? Es lo que vamos a debatir y se va a conformar un equipo de trabajo. También vamos a incorporar al sector del Ministerio de Trabajo con lo que es el área de MIPYMES, con lo que es la capacitación y el acompañamiento en este momento tan golpeado de ese sector. O sea, vamos a instrumentar ayuda de varias instituciones. Le quiero pedir, vamos a hacer nosotros la pausa ahora, pero le quiero pedir a Enrique si es que podemos preparar. Hay un comunicado que fue lanzado ahora por la empresa Mota-Engil. Hay un comunicado que nos gustaría verlo a la vuelta. Es bastante extenso, hay que decir. ¿Vos ya tenés conocimiento, ministro, de este comunicado? No tengo el contenido, lo que tenía conocimiento es que iban a lanzar un comunicado mañana por los medios impresos. Tenemos eso, mañana va a estar en los medios impresos y ya hay, repito, es bastante extenso, por eso me gustaría con Enrique ver las partes sustanciales de todo esto, donde la empresa Mota-Engil hace una comunicación oficial ya a la opinión pública respecto a su situación. ¿Quiénes componen Mota-Engil? ¿Quiénes son los integrantes de Mota-Engil? Hay un brazo paraguayo de Mota-Engil. En algún momento me dijeron, ojo, que están también los Petengil en medio de eso. Yo no sé si es que eso efectivamente es así o no, y por eso quiero consultar. ¿Hay integrantes paraguayos, digamos, de este consorcio o no? Que yo sepa, no. Creo que en un origen estuvieron, digamos, compartiendo un inicio de trabajo, pero después creo que se disociaron ya hace un tiempo atrás. Ya no fue ahora, sino hace un tiempo atrás. Así que yo desconozco que haya una vinculación en este momento. Básicamente la empresa es portuguesa, si no es la primera, es la segunda más grande empresa constructora de Portugal, que tiene obras en muchos países del mundo. Bueno, vamos a hacer la pausa. A la vuelta de la pausa vamos a compartir este comunicado de Mota-Engil que mañana va a estar en los medios escritos y que lo vamos a adelantar ahora en esta edición de AM y vamos a compartir, por supuesto, con el ministro Arnoldo Wings. Mi pregunta fundamental y en la línea de lo que dice el ministro Arnoldo,
que hay varias vertientes en las que hay que ir caminando. Una de ellas, repito, yo creo que es no dejar impune este hecho. Y no decirlo solamente, sino que ejecutarlo, dar pasos. Aunque sea un camino más largo y el camino más urgente sea el camino de las víctimas directas, de los afectados directos, de cómo habilitar de nuevo la avenida Eusebio Ayala y ver si es que lo que se va a hacer ahora es seguir con el proyecto Metrobús o buscar algún otro tipo de proyecto que pueda llevarse adelante, porque eso todavía no está respondido hasta ahora. ¿Qué es lo que piensa el gobierno? ¿El gobierno cree que el Metrobús debe continuar, aunque sea con otros actores, o debe tomarse otra decisión respecto a el tipo de transporte que hay que habilitar para esa zona en particular? Todo eso le preguntamos al ministro a la vuelta de la pausa. Bueno, atención a esto que es de último momento, un comunicado de la empresa Mota-Engil que estuvimos repasando justamente, y tiene algunos puntos muy importantes, pues un comunicado bastante extenso, tiene 6 páginas y destacamos algunos. La primera parte, el punto número 2, dice: la empresa Mota-Engil quiere declarar que por su tradición e historia está siempre disponible para colaborar en las soluciones que las autoridades entiendan como apropiadas. Mota-Engil sigue presente en la República del Paraguay, sigue queriendo apoyar y desarrollar el sector de la infraestructura tan fundamental para el crecimiento del país. Mota-Engil lamenta la ausencia de acción durante el periodo de la anterior administración para superar los obstáculos del proyecto y celebra los esfuerzos realizados por los órganos del gobierno, en particular por el señor ministro Arnoldo Vince, aunque no hayan sido suficientes para alcanzar el desenlace deseado para enfrentar la problemática del proyecto y lograr las soluciones adecuadas. Reiteramos la disponibilidad de la empresa y sus colaboradores para encontrar los mecanismos y soluciones necesarias para el éxito del proyecto, pero en particular para mitigar las afectaciones a la comunidad de Fernando de la Mora. En un párrafo anterior agradece además a los intendentes de las ciudades que fueron afectadas por el proyecto. Después habla un poco más adelante de lo que es Mota-Engil, la sociedad, el origen de la empresa. Después habla en el punto número 4, habla un poco del contrato, cómo se firmó el 16 de diciembre del año 2015 respecto a la adjudicación, cómo fue esa adjudicación. Más adelante dice y habla del contrato, las garantías de pago. Cuenta un poco también y pone un link, inclusive donde la gente puede leer, si quiere, el contrato que se ha firmado con Mota-Engil después de la licitación ganada. Habla de la responsabilidad social y ahí saltamos ya directamente hasta el punto número 8, donde el título del punto número 8 es el siguiente: el no abandono de obra del día 20 de octubre del 2018. Reiteramos con vehemencia que no se ha producido ningún abandono de obra. En línea con las tentativas, cartas, oficios, comunicaciones, notas de libro de obra, reuniones, donde solicitábamos al contratante acción urgente relativa a la liberación de la franja de dominio de obra, conforme al contrato, gestión social, pago de indemnizaciones a los afectados y resolución de todos los impedimentos que obstaran al cumplimiento por parte del contratista del contrato, Mota-Engil se vio en la obligación moral y de respeto para con el gobierno entrante de iniciar un procedimiento de preaviso antes de la fecha de toma de posesión para aclarar, registrar y no mezclar las responsabilidades de uno y otro gobierno. Más abajo dice: el 13 de agosto Mota-Engil notificó el preaviso de suspensión. El objeto de la empresa, al hacer valer un mecanismo contractual, se debió a la firme convicción de que las autoridades entrantes iban a enfrentar las problemáticas, incluyendo fundamentalmente la falta de acceso al lugar de las obras, generando una mesa denominada de crisis por el actual titular de la cartera ministerial. Después habla de la constitución de esta mesa de crisis, dice que evidenció la voluntad de colaboración y disponibilidad absolutas de Mota-Engil para llegar a soluciones y alcanzar un entendimiento. Habla de hecho del acta de entendimiento, queda claro, dice más abajo, a la opinión pública que Mota-Engil nunca abandonó los trabajos de obra. Y continúa hablando después más abajo de la transparencia y compañía. En un resumen, primero que responsabiliza, digamos, a la administración del gobierno anterior, el de Horacio Cartes, por no haber cumplido con su parte en el contrato.
respecto al tema que ya conocemos, el de las indemnizaciones, el de las expropiaciones, etcétera, etcétera. Como que no se han cumplido con la parte que había prometido el gobierno anterior respecto al contrato. Celebra los esfuerzos de, digamos, el actual gobierno por tratar de solucionar eso, menciona al ministro Vince también, y aclara que no hay un abandono por parte de Mota-Engil, sino que hubo un preaviso que ya se comunicó en agosto pasado, y específicamente el 13 de agosto, antes de la asunción de Mario Abdo Benítez, y que esto forma parte de ese preaviso. Parte de un comunicado bastante extenso de Mota-Engil Santiago. Sí, señor, y que mañana va a ser también parte de los medios escritos. En concreto, Mota-Engil dice: no abandonamos la zona de obras del Metrobús, no abandonamos las obras del Metrobús. Ministro. Eso ya en la parte jurídica, ¿verdad? Para nosotros es abandono, y abandono es causal de rescisión. Para ellos es suspensión a los efectos de llegar a algún acuerdo. Ustedes en concreto lo que se mantienen es en que fueron hasta el lugar, labraron acta vía escribanos y no se constató presencia ni siquiera de maquinarias por parte de Mota-Engil. Y hoy lo mismo, ¿verdad? Hoy nos encontramos ante el mismo escenario. No sé si mañana van a amanecer operando, trabajando, no sé. ¿Y qué pasaría si mañana aparecieran las máquinas y aparecieran los operarios? Y analizaríamos en ese momento si es que así sucediera. Pero hoy concretamente lo que dicen es: la obra se abandonó. Nosotros decimos que se abandonó. Y es causal de rescisión de contrato. Tal cual. Ministro, insisto en la integración propiamente de Mota-Engil, porque inclusive en las especulaciones que se hacían, y por eso te consultaba lo de Petengil en particular, en las especulaciones que se hacían mencionaban que las máquinas dependían de Petengil, parte integrante de este consorcio, y que habría sido una especie de boicot a la empresa Mota-Engil el sacar las máquinas de ahí como para responsabilizar a Mota-Engil de abandono de trabajo como el gobierno instala hoy por hoy. Vos decís que Petengil... Mota-Engil subcontrató a muchas empresas medianas o grandes empresas paraguayas. O sea, ellos no tienen maquinarias propias, para hablar literalmente. Ellos subcontrataron a diferentes empresas. No me consta, no sabría decir si una de ellas es la que usted ha referido, pero han subcontratado. No es que ellos vinieron con sus maquinarias. Pero, digamos, el escenario que hoy tienen para ustedes es sin retroceso, un escenario en el que no se están desarrollando las obras y eso es rescisión de contrato. Así es. Ministro, ¿qué planes tiene el gobierno respecto a la zona de obras del Metrobús? ¿El plan sigue siendo el Metrobús o a esta altura hasta hay que analizar si es conveniente construir un Metrobús en ese lugar? Y es un debate profundo que tenemos que hacer y nos vamos a tener que tomar el tiempo para hacerlo seriamente con todos los actores de este tema. Acá tenemos un grave problema de transporte público en nuestro país, especialmente en el acceso a la capital, a Asunción. Tenemos grandes desafíos del tránsito en sí y en parte la incomprensión de muchos cuál es el objetivo real del Metrobús. Metrobús no es lo que se ve solamente en la avenida, sino Metrobús básicamente tiene que ver con una modalidad de transporte público de pasajeros que pretende descomprimir el tránsito vehicular. Entonces, es un debate profundo que tenemos que hacer si podemos seguir con ese modelo y lo tenemos que debatir con los intendentes, especialmente con la Junta Municipal, en este caso de Asunción. El tramo 2, el tramo 1 corresponde a Asunción. El tramo 4, donde originalmente tenía que partir, que era en la zona de San Lorenzo hasta Capiatá, no se pudo hacer, por lo cual se decidió empezar desde San Lorenzo, desde la UNA. Entonces son debates, o sea que ya durante el gobierno anterior no se pudo iniciar donde estaba planificado, no se pudo operativizar como se planificó, en los papeles al menos. Es un momento en el cual tenemos que poner la pelota al piso y analizar todo lo que está pasando. Va a tener mucho que ver la investigación de lo que se hizo hasta aquí para poder transparentar eso y ver, porque sobre diseños o proyectos mal hechos no podemos seguir construyendo de esa forma,
Nosotros necesitamos reevaluar bien. Ahí no estaba previsto qué hacer con el agua de lluvia, no estaba licitado eso. O sea, no está en el pliego qué es lo que se va a hacer con las aguas de las lluvias, que es el principal drama hoy en día en esa avenida. Exacto. Entonces, eso tampoco no va a estar solucionado así prima fácil si le ponemos ahora el recapado sobre el asfalto para que funcione la avenida, tapamos los agujeros y ponemos asfaltado. No se soluciona el agua de lluvia ahí. O sea, no podemos mentirle tampoco a la gente de la zona o a los que utilizan la avenida en días de lluvia. Si no encontramos una solución mucho más profunda al desagüe fluvial, vamos a sufrir las inundaciones en los momentos picos de lluvia. O sea, cuando decís, ministro, que no se puede continuar construyendo sobre la base de algo que no se hizo bien de inicio, no se evaluó el impacto, qué hacer con las aguas de lluvia desde un primer momento, eso implica que hoy el escenario que se plantea es que ni siquiera se puede hablar con contundencia de que el Metrobús sea la única alternativa por lo que ya se avanzó de obras en ese lugar. Hoy, digamos, es otra vez una especie de stand-by en el que habrá que analizar si es el Metrobús el mejor camino y la mejor alternativa o de por ahí otra vía de transporte. Hasta ese punto va a tener que ir nuestro análisis. Yo incluso creo que la empresa Mota-Engil, a la empresa Mota-Engil no le conviene ni siquiera terminar el tramo 3 en estas condiciones del Metrobús sin tener una solución al desagüe fluvial. Porque va a quedar como que la obra no está conclusa y no se solucionó el tema, pero no está dentro del proyecto. O sea, no está dentro del proyecto y ellos han hecho reclamaciones, me ha tocado ver también algo de la documentación, reclamaciones que eso había que solucionar. Pero no hay ningún llamado en curso al respecto, no hay ninguna decisión al respecto qué es lo que se va a hacer, no vino el proyecto con esas soluciones. Hoy me facilitaba el compañero Hugo Vigray algunos antecedentes de reclamos que habían sido hechos por la empresa Mota-Engil, donde mencionaban el capítulo Paraguay en una exposición y conferencia internacional, donde hablaban que probablemente esta era la obra más difícil que les tocó llevar adelante, no solamente por los problemas con el gobierno anterior, sino por la manera en la que se había construido la avenida Eusebio Ayala o la ruta Mariscal Estigarribia, donde no había planos de nada, donde nadie tenía la certeza de qué es lo que había bajo suelo, absolutamente nada. Eso es parte de los reclamos hechos por Mota-Engil. Absolutamente. También, digamos, el ministerio ha hecho muchos reclamos a Mota-Engil. O sea, hay reclamos de ambas partes. Hay muchas documentaciones en este proceso. Pero fíjate, de una zanja que se iba a hacer de aproximadamente 1,20 m, 1,5 m, se pasó a tener que hacer una zanja de 4 metros de profundidad. Eso alteró totalmente el proyecto. No estaba prevista la zanja técnica. En algún momento durante el proceso se incorpora la famosa zanja técnica, que es uno de los elementos que más, digamos, ha dilatado el proceso de la construcción de este tramo. Entonces son debates que tenemos que profundizar ahora. Uno, si seguimos con el proyecto de esta forma, lo modificamos o no seguimos con el proyecto y buscamos otro formato de mejorar el transporte público. ¿Y qué es lo que ellos reclaman a la administración anterior? Porque lo que dice Mota-Engil en su comunicado es que no lograron conversar con el gobierno anterior lo que ahora están conversando. ¿Qué es lo que reclamaron ellos en su momento y no fue atendido, ministro? No te podría decir en detalle. Lo único que te puedo decir que sí, que hemos hecho desde el ministerio en estos 2 meses el mayor de los esfuerzos de hablar permanentemente tanto con el intendente Fernando Lamora, el intendente de Asunción, los concejales. Hemos tenido muchísimas reuniones a los efectos de ir viendo las posibilidades de tener digamos, la viabilidad de llevar adelante el proyecto, de destrabar las trabas. Hemos conversado mucho con los frentistas en diferentes niveles y hemos hecho un gran esfuerzo y creo que la nota certifica ese esfuerzo que se ha hecho. Por lo menos es una nota positiva dentro de tantos reclamos. Hemos puesto un gran esfuerzo, se instaló la mesa de crisis, de la mesa de crisis se pasó a la mesa de la negociación. Lamentablemente hay puntos, yo espero, sinceramente, creo que le conviene al Paraguay, le conviene a Mota-Engil llegar en una negociación a un acuerdo, es decir, hasta aquí se llegó de esta o aquella forma. Para mí es muy difícil ver que Mota-Engil pueda seguir en ese proyecto en las condiciones que está. Lo digo
sinceramente, lo veo muy difícil por la situación social que se ha creado con el abordaje de tener abierto un tramo de 4,5 kilómetros durante este lapso y afectar de esta forma. Es una situación que uno debe entender la rabia de la ciudadanía afectada. La fórmula, digamos, de rescisión de contrato por abandono de obras establece que ni un minuto debían estar las máquinas fuera de ese lugar, ni un solo día, a lo que ustedes de manera automática les lleva a decir rescindimos el contrato, o requería de algún tipo de cruce de documentación como para advertir que la zona estaba abandonada y que los trabajos no se estaban desarrollando. Nosotros documentamos esa situación que no se dio en todos estos meses. Inclusive en días de lluvia se trataba de hacer cierto tipo de trabajo que incluso la inclemencia del tiempo no obstaculizaba, si no era tan grande el raudal, digamos, ¿verdad? Pero esta situación llamó tremendamente la atención el sábado cuando subían las máquinas, siempre las máquinas quedaban en pista, se trabajaba hasta horas de la madrugada, tomaba el turno, finalmente logramos que empiecen a trabajar las 5, las 6 de la mañana, y el sábado no pasó nada, nadie, al contrario, estaban despejando la zona de las máquinas. Así que eso es lo que hicimos constar en actas por escribanía a los efectos de tenerlo documentado. Seguramente mañana empieza un proceso jurídico importante. De hecho, domingo es un día donde las oficinas no están abiertas y demás cosas, razón por las cuales muchas cuestiones deben esperar de que se abra el horario oficial de oficina mañana. Ministro, aguardaremos entonces lo que vaya a suceder mañana. 7 de la mañana hay reunión en Palacio de Gobierno con el presidente de la República. Así es, para el presidente es de un punto de interés nacional. Personalmente él está preocupado para buscar la solución a este tema del Metrobús. Y quiero agradecer públicamente, Santi, a toda la gente que está apoyando en el sentido de decir, estamos con ustedes, busquen una solución, necesitamos salir de este drama y cuenten con nuestro mayor esfuerzo en lograr la mejor solución posible para nuestro país. Gracias, ministro. Gracias, Santi. Muy amable. El ministro Arnoldo Vins, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Nosotros nos vamos hasta el próximo domingo en otra edición de AM. Gracias por acompañarnos. 5:55 nos encontramos después del equipo de Carlos Báez y La Lupa en radio, ya con Teleamanecer a través de Noticias Paraguay. Buenas noches. Did you lose it on the wall playing tic-tac-toe? Yo, check the diagram.